Pensemos por un momento, ¿qué puede llevar a una persona a necesitar una pistola para proteger a su propia familia? Para Santiago Abascal, esta no era una pregunta cualquiera, fue la realidad que forjó su manera de ver el mundo y que lo empujó desde la sombra del terrorismo en el País Vasco hasta el centro del escenario político europeo. Esta frase, dicha por él mismo, no es una simple anécdota, es, en realidad, el punto de partida para entender a un político cuya ideología no se forjó en debates de salón, sino bajo una amenaza de muerte muy real. Resume, en pocas palabras, la supervivencia que marcó sus primeros años. Para entender al líder de hoy, primero hay que viajar a sus orígenes. Vámonos al País Vasco de finales del siglo XX. Una tierra de profundas raíces culturales, sí, pero también un lugar marcado a fuego por el terrorismo y la división política. Como vemos, la política la llevaba en la sangre. Un abuelo alcalde, un padre dirigente del que sería el PP. Pero claro, en el País Vasco de los años 80, esta herencia no era un honor. Era, básicamente, ponerse una diana en la espalda. Para la familia Abascal, la política no era solo ideología, era literalmente una cuestión de vida o muerte frente a ETA. Y esto, claro, lo cambia todo. Para un joven Abascal, la violencia no era un titular en el periódico, era el humo saliendo del negocio de la familia y el miedo constante por la vida de su padre. Esta experiencia tan directa con el terrorismo se convirtió en la piedra angular de toda su visión política. Bien, ahora vamos a ver cómo fue su ascenso dentro de las filas del que era el principal partido conservador de España. Su carrera al principio parece de manual, un ascenso constante, peldaño a peldaño, de concejal en su tierra a diputado vasco y de ahí el salto a los círculos de poder en Madrid. En esta etapa aprendió a moverse dentro del sistema que, años más tarde, decidiría hacer saltar por los aires. Y es aquí, en Madrid, donde ocupa cargos de designación política, puestos que sus oponentes, tiempo después, no dudarían en calificar de chiringuitos, ese término tan español para referirse a cargos que se ven como favores políticos pagados con dinero público. Esta etapa, de hecho, se convertiría en un punto débil para las críticas en su futuro. Pero toda esta lealtad al partido no iba a durar para siempre. En 2013 algo se rompió, y se rompió del todo. Y la ruptura no fue nada discreta, ¿qué va? Se materializó con esta carta, un gesto público y muy sonado, dirigida al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Poner fin a casi 20 años de militancia de esta manera fue, desde luego, toda una declaración de intenciones. En sus propias palabras se nota el conflicto, ¿verdad? La tristeza de dejar el que había sido su hogar político, pero mezclada con una decepción enorme. No fue solo una ruptura política, fue también emocional, marcada por un sentimiento de traición a los principios que él creía que el partido debía defender. No fue una sola causa, fue más bien la tormenta perfecta. Como vemos en la lista, el tema de la política antiterrorista y la supuesta debilidad frente al nacionalismo eran líneas rojas para alguien cuya vida estuvo marcada por ETA. Si a eso le sumamos la frustración por la corrupción, la ruptura se volvió para él inevitable. Pero bueno, abandonar el PP no fue el final, ni mucho menos. Fue el comienzo de un proyecto político completamente nuevo y mucho más radical. Y así nace Vox. Su objetivo al principio era muy estratégico, recoger todo ese descontento de la derecha más dura. Un electorado que, según Abascal y los demás fundadores, el Partido Popular de Rajoy había dejado huérfano en su supuesto giro al centro. Pero claro, para arrancar un partido hace falta dinero. Y aquí es donde la historia de Vox tiene un giro de guión bastante sorprendente. Una parte importante de su financiación inicial vino de un grupo de la oposición iraní en el exilio, un detalle que desde entonces ha generado muchísima controversia. Eso sí, el despegue no fue para nada inmediato. Estos números demuestran lo absolutamente marginal que era Vox al principio. Con apenas un 0,2% de los votos no conseguía despegar y parecía destinado a ser una anécdota política. Tras años en ese desierto político, el clima en España cambió por completo. La crisis por el desafío independentista en Cataluña de 2017 generó una demanda de mano dura y un renacer del nacionalismo español. Y eso preparó el terreno para que un solo evento lo cambiara todo. Y esto es Vistalegre, octubre de 2018. Esta imagen de un recinto a reventar de banderas de España fue una demostración de fuerza brutal. De la noche a la mañana, Vox pasó de ser casi invisible a ser un actor del que todo el mundo hablaba. Este fue el momento exacto en que todo cambió. El gran catalizador fue el lenguaje. En plena resaca del desafío independentista, Abascal recuperó la palabra reconquista, una palabra con una carga histórica enorme que usó para enmarcar la política como una batalla cultural por la unidad de España. Y la verdad es que funcionó. Y este es el resultado tangible de todo aquello.
52 escaños. Recordemos que venían de un 0,2% de los votos. Este salto fue sencillamente espectacular. Y no solo les dio poder en el Congreso, sino que redibujó por completo el mapa político español. Pero, a ver, ¿qué defiende Vox exactamente? Pues la idea central que une todas estas propuestas es la defensa de una España unida, tradicional y centralizada. Esto choca frontalmente con el estado de las autonomías, con el feminismo y con las políticas progresistas, a las que ven directamente como una amenaza. Con una posición ya muy firme en España, las ambiciones de Abascal miran ahora bastante más allá de nuestras fronteras. Su plataforma ya no es solo nacional. Abascal se ve a sí mismo como parte de un movimiento global y busca proyectar tanto su influencia como su modelo político más allá de las fronteras de España. Su estrategia es muy clara: tejer una red internacional de aliados. Al forjar lazos con figuras como Trump u Orbán, lo que busca es construir un frente común de movimientos soberanistas que compartan esa visión nacionalista y conservadora del mundo. Y con esto completamos el círculo. Para sus seguidores, es un patriota que defiende la unidad de España frente a sus enemigos. Para sus críticos, es una amenaza a los consensos democráticos. Su viaje, desde vivir bajo amenaza en el País Vasco hasta convertirse en un actor clave en la política europea, nos deja con una pregunta en el aire. ¿Qué representa realmente su ascenso para el futuro del continente?